Buenas tardes, ingeniero Santiago Casado. En esta ocasión voy a hablar sobre las fuerzas intermoleculares de la acetona contenida en un pistón. ¿De qué variables dependen las fuerzas de atracción y repulsión en este sistema termodinámico? Bueno, pues se conoce que las cargas que tienen diferentes símbolos se van a atraer y las que tienen el distinto signo se van a repeler. Y lo mismo pasa con las moléculas de acetona. Por ejemplo, el oxígeno tiene una carga negativa mientras el carbono tiene una carga positiva. Si nosotros comenzamos a cambiarle la temperatura a nuestro sistema, lo que va a pasar es que esa atracción que existía entre las moléculas se va a comenzar a perder debido a que la temperatura va a ayudar a que nuestras moléculas de acetona comiencen a tener un mayor movimiento. Aunque en el caso de la acetona, el hecho de colocarle calor o elevar su temperatura, pues no es recomendado debido a que la acetona es un líquido inflamable y ésta se va a encender y se va a convertir en moléculas de gas. Cuando se transforman a una molécula de gas, pues se conoce que nuestras moléculas ya no van a tener una atracción, sino que todas van a estar dispersas en el pistón. En un material sólido hay un alto grado de orientación molecular y también hay una ordenación molecular, pero en cambio si nuestro sistema se encuentra en un estado líquido, este orden que existe entre las moléculas es menor y lo mismo pasa con la orientación que tiene. En un gas va a existir un completo desorden entre moléculas y la orientación molecular también va a ser mínima. ¿Qué fuerzas entre interindividualidades tiene el sistema termodinámico en los estados sólido, líquido y gaseoso? En nuestra molécula de acetona, los protones y electrones cuentan con diferentes cargas. Los protones tienen una carga positiva y los electrones, en cambio, tienen una carga que es negativa. Esto, como ya dije anteriormente, produce una atracción o a su vez va a producir una repulsión. Si tenemos cargas distintas, como podemos observar en la parte de abajo, pues se van a atraer. En cambio, si tenemos cargas que son iguales, estas cargas se van a repeler, no se van a poder unir. Y esto va a ocurrir en el campo eléctrico de nuestra molécula de acetona, es decir, alrededor de nuestra molécula de acetona. También se posee unas partículas subatómicas que se denominan los neutrones y estas no tienen carga eléctrica. La carga eléctrica se puede calcular con la fuerza eléctrica y se mide en una unidad llamada Coulomb. Vamos a entender un poco más sobre la fuerza intermolecular que posee nuestra acetona. La fuerza intermolecular de la acetona es dipolo-dipolo. ¿Por qué se da esto? Por las diferencias de electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo de los átomos, entonces este va a atraer al carbono y por ende el carbono se va a hacer positivo, como vemos aquí. Esta es una molécula de acetona. El carbono, que es positivo, va a atraer al negativo, es decir, va a atraer al oxígeno que contiene la otra molécula de acetona. En esta parte tenemos al carbono y como este es positivo, también va a atraer al oxígeno. Y así se van a ir formando varias moléculas de acetona y estas van a estar unidas. A continuación podemos ver la fórmula de la fuerza eléctrica. Y con esta vamos a poder calcular las fuerzas intermoleculares que existen en nuestro sistema termodinámico, entre las moléculas de nuestro sistema termodinámico. Esta fórmula contiene la constante de Coulomb, se va a utilizar las cargas de la acetona
y también la distancia que existe entre las moléculas de acetona, dependiendo de su estado sólido, líquido o gaseoso. A continuación podemos ver los cálculos que se han realizado. En el estado líquido se tiene que la distancia que hay entre las moléculas es de 1,22 por 10 elevado a la menos 10 metros. Este es un valor real, la distancia es un valor real, pero en cambio las cargas que tenemos aquí, que se supone que son de las moléculas de acetona, son hipotéticas, ya que no se han encontrado las cargas de la acetona en fuentes bibliográficas. Nosotros, para realizar este cálculo, hemos utilizado la fórmula que se ha mencionado anteriormente y vamos a comenzar a reemplazar sus valores. La constante de Coulomb de 9 por 10 elevado a la 9 newtons metros al cuadrado coulombs al cuadrado. La primera carga de la molécula de acetona por la segunda carga de la molécula de acetona. Esto dividido para la distancia que existe entre moléculas elevado al cuadrado. Se realizan los cálculos y de esta manera se obtiene un resultado que es de 6,639 por 10 a la menos 6 por 10 elevado a la menos 6 newtons. En la parte de al lado tenemos el cálculo que se ha realizado en el estado gaseoso. Tomamos nuestra fórmula y la comenzamos a reemplazar con la constante de Coulomb, las diferentes cargas de la molécula de acetona y la distancia. Como se conoce que la distancia de moléculas cuando el sistema se encuentra en una fase gaseosa es mayor, entonces se ha elegido una distancia mayor a la que se mencionó anteriormente. Se realizan los cálculos y se obtiene un valor de la fuerza de 5,47 por 10 elevado a la menos 14 newtons. Como podemos ver, las fuerzas intermoleculares entre el gaseoso son menores que las fuerzas intermoleculares que se tienen en el estado líquido. En el estado sólido se realizaron los cálculos, se comenzó a reemplazar las variables y en la parte de la distancia nosotros colocamos una distancia menor, debido a que en el estado sólido las moléculas están unidas. Entonces, por ello tienen una distancia menor. Se realizan los cálculos y se obtiene que la fuerza intermolecular es mayor, obteniendo un cálculo de 5 por 10 elevado a la 4 newtons. ¿Qué fuerzas intermoleculares vamos a encontrar en nuestro sistema? Bueno, pues lo que vamos a encontrar es que si el sistema se encuentra en un estado líquido, pues sus fuerzas intermoleculares van a ser medianamente fuertes. En la parte de acá abajo, nosotros tenemos una representación de las moléculas en el estado líquido. En nuestro pistón, las moléculas se van a ver así, ya que la acetona es líquida y por lo tanto va a tener una fuerza intermolecular débil. No va a ser fuerte, no va a ser tan débil como las del estado de la fase gaseosa, pero tampoco van a ser fuertes como la de la fase sólida. Si nosotros tenemos la acetona congelada, que he investigado y he encontrado que se ha logrado congelar la acetona con nitrógeno y que ésta se ha congelado y ha tomado un color blanco, entonces, si nosotros congelamos esa acetona, vamos a tener una fuerza intermolecular muy fuerte. Y si tenemos una fuerza intermolecular débil, muy débil, significa que nuestra acetona está en estado gaseoso. Si el pistón que tenemos nosotros le colocamos calor, aunque como he dicho no es recomendable aplicarle una mayor temperatura a la acetona, pero si lo hiciéramos,
nosotros tendríamos unas fuerzas intermoleculares débiles, ya que las moléculas de acetona se van a comenzar a dispersar entre todo el pistón y no van a estar unidas. Entonces las fuerzas intermoleculares van a ser muy débiles en esta parte. A continuación tenemos las bibliografías de las que se ha sacado la información. Gracias.